Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Te doy la más cordial de las bienvenidas a la presentación de este taller que se llama Control Estadístico de Procesos. Mi nombre es David González Chiñas, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración ahí en el Tecnológico de Monterrey, un par de diplomados en administración y en supply chain, ahí mismo en el Tecnológico de Monterrey. Soy auditor certificado en ISO 9000, la versión anterior por parte de Perry Johnson, y tengo ahí los cursos de APIX, de administración de inventarios y del profesional de la cadena de suministro. Soy el fundador del portal de www.cadenadesuministro.com.mx, el medio a través del cual tú has llegado a esta presentación. He tenido la buena fortuna de dar algunas conferencias ahí como panelista en UPIXA, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Tula Tepeji y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es verdaderamente sensacional estar ahí en ese tipo de foro. Cuento con más de 18 años de experiencia trabajando para diferentes empresas, tanto productoras como de bienes de servicio, manufactureras, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia es vasta y pues a través de estos talleres lo que quiero yo es compartir toda esa experiencia contigo. Estas son algunas de las empresas que ya se han capacitado con nosotros. Todas son empresas muy importantes para nosotros, no hay empresas pequeñas ni grandes, todas son muy importantes, unas marcas más reconocidas que las otras, pero de alguna manera todos han sido nuestros clientes y todos ellos nos han conferido la confianza de todo su personal para capacitarnos con nosotros en diferentes rubros y en diferentes temas que nosotros ofrecemos aquí en el portal. Para arrancar este taller, lo primero que vamos a revisar va a ser el tema de los procesos, que es un proceso, vamos a ver cómo mejorar esos procesos y vamos a dar aquí una metodología muy simple de 5 pasos para hacer que los procesos se mejoren y entrar en este círculo de mejora continua que me parece muy atinado que tenemos de este lado, donde es el análisis, la mejora, los resultados y seguir en ese continuum de productividad. Las herramientas que nosotros vamos a revisar en esta presentación, en primer término va a ser lo que es el diagrama de flujo, una representación gráfica. Vamos a ver aquí cómo hacer esas representaciones gráficas, cómo utilizar toda la iconografía que es propia de este tipo de diagramas para describir nuestros procesos y a la vez encontrar todos esos gaps o esos huecos que a veces suelen tener nuestros procesos. Y de aquí pasar a la modificación de esos procedimientos, de esos procesos y empezar a mejorarlos. Otra de las herramientas que vamos a revisar en esta presentación, en este taller, va a ser el diagrama de Pareto. Seguramente has escuchado esta regla del 80-20. Aquí es donde vamos a aprender a utilizar o a calcular o a definir cómo se hace este número, cómo definir el 80-20 y qué mejor ejemplo de uso de este diagrama de Pareto que el método o la clasificación a veces de los inventarios. Vamos a tomar los inventarios, vamos a clasificarlos en el 80-20. El 20% de los artículos regularmente generan el 80% de las ventas. Entonces aquí vamos a descubrir, vamos a revisar gráficamente y en Excel vamos a hacer el ejercicio para que tú quedes bien claro en el entendimiento de esta herramienta. Otra de las herramientas que vamos a revisar en esta presentación, en este taller, es lo que se refiere al diagrama causa-efecto, el famoso diagrama de Ishikawa. Vamos a encontrar a través de esta herramienta aquellas causas raíz que están provocándonos un problema dentro de la organización y vamos a ver cómo desglosar todas esas raíces para detectar aquellos problemas que son fáciles de implementar y que tienen un alto o un bajo impacto en la organización. Es muy simple de utilizar, pero a la vez muy eficiente también de uso. Vamos a ver otra de las herramientas que vamos a hacer y que vamos a utilizar en este taller son los histogramas. A través de estos histogramas, pues, se hace el control estadístico de calidad, se hacen las muestras poblacionales, los censos, la recolección de los datos, el ordenamiento de los datos a través de los histogramas. Pero vamos a irnos un poco más allá. Vamos a construir un histograma, pero vamos a utilizar toda la información que nos puede arrojar a través de ese histograma y vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo calcular un inventario de seguridad para que el concepto quede aún más definido y lo veamos desde un punto de vista un poco más práctico y que no se quede nada más en teoría. Vamos a revisar también, o vamos a aprender a hacer aquí, los gráficos de control. Estos gráficos de control que son representaciones que nos dicen si nuestros procesos están dentro o fuera de control. Vamos a revisar aquí básicamente dos tipos de gráficos de control, los que son por variables y los que son por atributos.
estos últimos son los que se utilizan mucho en cuestiones ya de percepción, que si me gusta o no me gusta el artículo, están más relacionados con la calidad, con algunos factores un poco menos tangibles, como son las métricas que obtenemos cuando hacemos muestreos poblacionales de dimensiones o de temperatura. Entonces vamos a aprender a diferenciar estos dos tipos de gráfico que son muy útiles dentro de la organización. Este tipo de gráficos, pues tú sabes, se utilizan para el control de la producción, pero también se utilizan para el control de demanda, control de gastos, control de presupuestos, etcétera. Entonces vamos a aprender a utilizar a hacer estos gráficos de control. Vamos a definir cuáles son las pruebas. Hay 8 pruebas que definen si un proceso está dentro de control o es un proceso que está fuera de control, dependiendo de ciertas características que se llegan a dar en los datos. Entonces aquí vamos a aprender a utilizar estas pruebas. Otra de las herramientas que vamos a utilizar va a ser los planes de muestreo. En este sentido vamos a utilizar las normas militar estándar para definir si, en el ejemplo que vamos a utilizar nosotros, si cuando nosotros recibimos un material de un proveedor, si este material debemos o no debemos aceptarlo en nuestro almacén o en nuestra línea de ensamble o en línea de producción. Entonces vamos a definir si partimos nosotros de una inspección normal o cómo partir de una inspección normal para pasarlo a una inspección severa o regresarlo a una inspección normal o pasarlo a una inspección reducida. Entonces aquí vamos a aprender cómo a través de la muestra que nosotros vamos a tomar del lote que nos está entregando un proveedor, vamos a definir cuál es la cantidad de piezas que nosotros debemos inspeccionar y cuál es el criterio en cantidad para definir si el lote lo aceptamos o lo rechazamos. Este tipo de técnica es muy importante, sobre todo cuando estamos nosotros en un tema de certificación de proveedores, para certificar si el proveedor es de calidad o no es un proveedor de calidad o confiable o no confiable. Entonces aquí, a través de las normas militar estándar, vamos a aprender a utilizarlas. Yo te voy a dar esas normas militar estándar y vamos a aprender a utilizar esta técnica. Una más que vamos a aprender aquí en este taller va a ser la regresión lineal. Vamos a desglosar este algoritmo que aparentemente suena medio complicado. La realidad es que no lo es. Lo vamos a hacer muy simple en este taller y vamos a ver cómo a través de esta regresión lineal nosotros vamos a poder proyectar datos hacia el futuro. En este caso muy particular, nosotros el ejemplo que vamos a utilizar va a ser el cálculo de pronósticos. Vamos a ver que a través de una secuencia de datos, una serie de datos, que se dan a través del tiempo, vamos a aprender nosotros a calcular pronósticos hacia el futuro. Y es una de tantas aplicaciones que tiene esta herramienta. Aquí en el taller vamos a ir descubriendo también muchísimas otras aplicaciones de este tipo de herramientas. En resumen, esta es la propuesta temática que yo tengo para ti. Vamos a ver los diagramas de flujo, la representación gráfica, vamos a ver todo lo que se refiere a cómo construir este diagrama de Pareto, estos diagramas causa-efecto, vamos a hacer algunos ejemplos muy interesantes de esta técnica. Vamos a utilizar el histograma de frecuencias para calcular el inventario de seguridad, como te lo había comentado, a través de la desviación estándar. Vamos a ver cómo construir los gráficos de control por variables y por atributos. Vamos a ver este muestreo, estos planes de muestreo para ver si aceptamos o no aceptamos un lote. Vamos a ver el tema de la regresión lineal para proyectar datos hacia el futuro, y otras de las herramientas útiles pues, que vamos a revisar aquí van a ser la recolección de datos, la lluvia o la tormenta de ideas, y algo muy interesante que se me hace que es la matriz de relación, que es cuando no tenemos datos muy cuantitativos, que lo hacemos más bien por percepción o por datos cualitativos. Entonces vamos a aprender a utilizar esa herramienta también. ¿Por qué consideramos nosotros aquí en cadena de suministro que es importante invertir en nuestro crecimiento? Porque a través de esa inversión en nuestro crecimiento, pues nosotros le vamos a empezar a añadir valor a nuestra vida y le vamos a añadir valor a la vida de los demás. Hay que ver que nuestro crecimiento va a prevenir también nuestro estancamiento tanto personal como profesional. Y cuando nosotros vamos creciendo, pues bueno, es importante ver que nuestra organización, nuestra familia también empieza a crecer. Es importante señalar, a nosotros es una filosofía que tenemos aquí en cadena de suministro, decimos que para que las cosas mejoren, pues primero tenemos que mejorar nosotros. La inversión en tu crecimiento, ¿cómo está? ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos para ti? Mira, el taller se va a impartir los días viernes y sábado. Todas las presentaciones van a ser vía web, ¿sí? Y van a ser grabadas, es decir, tú vas a recibir un audio como el que tú
como el que tú me estás escuchando en este momento, por si te llegas a perder la presentación o evidentemente que lo vas a tener ahí tú como respaldo para posterior capacitación. Entonces, por cualquier razón, por cualquiera que sea la razón, si tú no logras atender al seminario en tiempo, pues bueno, aquí la ventaja es que todo el seminario se va a grabar y tú vas a recibir los audios. Este seminario se va a dar el día 27 de mayo y el 28 de mayo. El primer día a las 5:30, 5:38 y el segundo día de 8 a 11 de la mañana. Es viernes y sábado. Las inscripciones las cerramos el día 24 de mayo. Todos los materiales son electrónicos, es vía web la presentación y vamos a aclarar dudas y posibles situaciones que te puedan surgir a ti del material que estamos exponiendo. Entonces, es importante tomar en consideración estas dos fechas porque son los 2 días en que se va a dar el taller. El taller tiene un costo de 1,457 pesos mexicanos, pero hasta el día viernes 20 de mayo vamos a dar un 34% de descuento para que la inversión quede en 957 pesos. Si requieres factura, pues habrá que agregarle el IVA correspondiente. Si no requieres factura, también puedes hacer tu inversión a través de PayPal utilizando tu tarjeta de crédito. Algo importante que debes considerar es nuestra garantía. Si tú crees que los materiales que nosotros te vamos a ofrecer no reúnen las características o no te son de utilidad, sin ningún compromiso y sin ninguna cuestión de nuestra parte, pues también te hacemos la devolución de tu inversión. Tu inversión está garantizada en ese sentido. Algo importante es que el cupo está limitado a 30 participantes, así que te sugiero que te apresures si estás tomando la decisión de invertir en tu crecimiento, lo hagas en este momento. Y pues de mi parte eso es todo en la presentación del día de hoy. Aquí están mis datos, aquí está la forma en cómo me puedes contactar y quedo a tus órdenes por cualquier aclaración, cualquier duda que puedas tener, por favor mándame un correo y con todo gusto aquí la revisamos. Muchísimas gracias por tu tiempo invertido en esta presentación. Tengas un buen día. Hasta luego.